Pero es que no sé si está aquí o qué. No, mejor dejémoslo así porque no sé si ya se fue o qué. Y hay mucha gente y no Ya, puedo detectar si está o no. no se sabe si Dejémoslo está. así mejor porque ya el hombre se bajó. ¿Ok? Pero hay que ver varias cosas. Ese capítulo 53. No es que él no tenga razón. En parte dentro del contexto viene hablando de algo, pero recuerda que aquí que Isaías es un profeta. Yo por eso Sí, te pregunté, cuando dice en el verso 9 que nunca hubo engaño en su boca ni cometió maldad, entonces me estás diciendo que Israel nunca cometió maldad ni hubo engaño en su boca. al Pues no me revés. pudo responder esa pregunta. Y porque eso siempre pasó. De hecho, están los testimonios No, escritos. y sigue pasando. Sí, exacto. Tenés Entonces esas son exactamente la preguntas razón. clave y hay más o menos unas 3 4 preguntas clave de ese texto allí. Porque si alguien me dice Israel, ok, listo, yo te lo acepto. Pero entonces yo tengo 3 4 preguntas que hacerte de eso. Y es muy difícil responder esas 4 preguntas cuando tú determinas que solo es Israel y que no es Sí, profético. Es de hecho, complicado. cuando Isaías en 42 dice yo vine a hacer lo que está escrito en el libro de mí, ¿dónde dice eso? ¿En dónde, a qué se refiere que Israel vino a hacer lo que está escrito de él? Entonces ahí te das cuenta de que es una profecía. Por eso es que hay cosas muy personales en el desarrollo de lo que él viene diciendo que son puntuales hacia una persona. Ok, Bien. ok, Rica, muy bien. ¿Algo más que ibas a aportar o algo? No sé cuál es el tema que están tocando en términos generales. Cuando entré escuché a Isaías que estaba hablando con este varón y bueno, ahí Aquí quise. siempre tocamos el mismo tema. Se Ujú. vuelve, siempre tocamos el mismo tema aquí. Aquí el tema siempre es el becerro de oro. Y en el becerro de oro va incluido trinitarios, unicitarios, raíces hebreas, todo lo que tenga idolatría, todo. Exacto. Sí, 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 Pero tienes el tema razón. mío, siempre el tema mío es el becerro de oro, siempre. Yo Bueno, no nunca tengo otro tema diferente. bueno, el becerro de oro provocó el sacerdocio, que fue suplantado por Jesús. ¿Es así o no? Bueno, ¿cómo así que Jesús suplantó qué cosa? El sacerdocio Suplantó, no te entiendo cuando dices que suplantó el sacerdocio, no te y entiendo eso. se terminó el su sacerdocio que había dictaminado en el desierto y ahora hay un sumo sacerdote oficiando en el cielo por intermedio Bueno, eso nuestro. presenta varios problemas porque cuando Jesús murió, el sacerdocio siguió hasta el año 70 y Yeshua murió más o menos por allá en el 34 más o menos, 33, 34 al 37 más o menos. Sí, Y el templo siguió funcionando hasta el año 70 que vino el general Tito y lo tumbó. Entonces, ahí presenta un pequeño problema, Richard. ¿por O qué no sé qué es lo problema? que quieres expresar en sí. No, pero ¿por qué problema? ¿Porque fue quitado el templo? No es la idea de que si el templo no está, no hay sacerdocio. Por eso, pero después que Jesús murió, los sacerdotes siguieron haciendo sus funciones durante 30 y pico de años más. Sí, una generación como la que había profetizado en Casi 24, 40 años Mateo. funcionando el templo. Entonces, por eso es que no te entiendo cuando dices que suplantó. Eso no me refiero a eso. Es que si lees Hebreos, fue puesto un sumo sacerdote que no necesita venir. Pero escucha algo, Richard. El sacerdocio de Yeshua no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico, porque él no es levita, él es de la tribu de Judá. Entonces ahí dice que su sacerdocio no tiene nada que ver con la descendencia de Aarón, sino es según el orden de el Melech Sadit o Melquisedec, como le Sí, dicen. Melquisedec, sí. Entonces eso no Ahora, tiene nada que ver con el sacerdocio no, ya arónico. sabemos que son una cosa es espiritual y la otra es delegada, pero desde la rotura del templo, por decirlo de alguna manera, desde la desaparición del templo no hubo más sacerdocios hasta ahora. Desde la destrucción del año 70, pero Jesús murió casi unos 40 años atrás. Sí, sí, está bien. Inclusive tú ves a ¿Qué tenía Pablo. que ser? ¿Vos qué pensabas? ¿Que tenía que ser automático? ¿Tenía que ser necesario que inmediatamente después de la resurrección de Cristo tenía que Yo te hago una ser pregunta. el templo? El Mesías, ¿cuál es el papel del Mesías? ¿Qué va a ser él? ¿Sacerdote o rey? Las dos cosas, porque el rey de Salem era sacerdote y rey. Bueno, hay que entender el sacerdocio de Melquisedec del rey de Salem. Hay que entender que Ujú. sacerdocio no es el sacerdocio como te imaginas, que era un sacerdote que tenía templo y todo eso. No, hay que entender cuál es el sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melech Sadi. Melech Sadi del rey justo, del que imparte justicia. Entonces hay que comprender cuál era la función que desempeñaba Melquisedec, que no tiene nada que ver con los levitas. Entonces hay que entender cuál era su sacerdocio. Porque hay varios hombres que vienen inclusive Melquisedec no es un nombre, No, es un obviamente que título. no. Es Es un un título. título, por ejemplo, Faraón.
todo el que se sentaba en la silla de Egipto se le llamaba Era rey. faraón, pero él no se llamaba faraón. Lo mismo, todo hombre que no hubo un solo Melquisedec, porque esos Melquisedec morían y se sentaba otro hombre y también, o sea, el Melquisedec permaneció durante muchos años y generaciones. Todo el hombre que se sentaba ahí se le daba el título de Melquisedec, así como todo el que sentaba en Egipto se le daba el título de faraón. No hay mucho registro de eso. De hecho, fíjate que es por juramento y no es por No, en las descendencia. escrituras no hay registro de eso como faraón. El faraón se menciona en las escrituras, pero ahí no habla nada de faraón. No habla nada en No, las escrituras, no te no, lo yo estoy determina hablando cuál era la labor de faraón. de Melquisedec. Lo que se sabe era que era por juramento y por motus propio ser sacerdote y no por descendencia. Lo mismo pasa, como decía este varón, si Dios hubiese querido que yo sea judío, hubiese tenido padre y madre judío. ¿Y pero de qué le sirve a Dios que tenga padre y madre judío si él no quiere o no acepta las cosas de Dios y no ama a Dios? ¿De qué le sirve haber sido descendente de judío? Entonces, como el sacerdocio de Melquisedec es por juramento, es diferente al el sacerdocio levítico, que era por nacimiento. El mismo se repite otra vez lo mismo que está pasando con el ser judío o no ser judío. Porque si aquel que es circunciso no cumple la ley y aquel que no es circunciso lo cumple del corazón, ¿quién es el que tiene más delante de Dios? Por eso es que Romanos hace una aclaración entre el gentil o el griego y el judío. Tú siendo hombre, ish, o judío, haces lo que no tienes que hacer. Entonces Pablo ahí le Mira, refiere. te voy a hacer, yo quiero que tú me leas un versículo, porque yo veo que tienes un pequeño enredo en cuanto al No, pero no sacerdocio tengo y al reinado. Yo quiero que tú me leas Zacarías capítulo 6 verso 13. A ver, estoy buscando el otro teléfono para buscar la Biblia. Porque la otra la tengo, pero está todo oscuro en el living, así que voy a apuntarme un aquí. Ahí lo abrimos. Porque tú me dijiste que Jesús va a ser sacerdote y va a No ser rey. es. Yo tengo entendido que ahora es. Bueno, quiero que me leas Zacarías 6:12 para poder comprender lo que dice el libro de Hebreos. Zacarías 6, versículo 12. Y hablará diciendo así: habla Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará Ay, el espera, templo espera, de Jehová. espera. ¿De quién está hablando el verso 12? Y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. De quién está hablando allí? Aquel varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. ¿Quién es ese varón? No sé. No Me sabes. dijiste, no, me dijiste un texto específico. Si querés leemos 3 o 4 para arriba, 3 o 4 para Por abajo para eso, tener por una idea. eso. ¿Quién es el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Eterno? ¿Quién es ese varón? Yo creo que es Joshua Hamashiach. Es Yeshua, correcto, es el Mesías, Sí. el que va a edificar el templo. Y Isaías capítulo 11, verso 1 dice que brotará un vástago de su raíz. Ahí está lo mismo, un renuevo, es el Mesías. Y Sí. ahora quiero que me leas el verso 13 para que veas tú. Y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará, y dominará su trono, y será sacerdote en Estás su... leyendo mal. Se sentará Hola. en su trono ¿y qué? Y será sacerdote en su solio. Y, Dice con, será o habrá. y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos. Entre ambos. O sea, el varón que brotará, que edificará el templo, se sentará en el trono de gloria. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Cómo es que tú me dices que Jesús es ser rey y es sacerdote cuando dice que habrá un sacerdote a su lado y que habrá consejo de paz entre los dos? ¿Cómo es Entre eso posible, los Ricardo? hombres y los hombres y Dios están en el medio del sacerdote. Y a la vez ese sacerdote es rey de los hombres, pero no es rey de No, ahí dice Dios. que habrá consejo entre ambos, entre el rey y el Sí, sacerdote habrá consejo de paz. Ahí no dice acá lo que tú acabas de decir, dice que habrá consejo de dos entre los dos, entre el Mesías y el sacerdote. y dominará en su trono y será sacerdote Ujú. en su solio.
¿Qué te Ujú. dice a vos ahí en su solio? ¿Qué significa eso? A su lado, a su lado, a su costado, Resultado. en su Bien. dominio. Sí, está bien. ¿Qué tiene? Y Ahí no estoy consejo de diciendo. paz habrá entre ambos. Y sí, es una de las facultades que tiene. ¿Qué Porque tiene quién? cuando vos ves en Isaías 11 las facultades que tiene lo Pero que llevó espérate, no nos adelante. salgamos del tema, Cristian. No, Porque habrá bueno, consejo yo de tengo. paz entre ambos, o sea, entre el Sí. Mesías y el sacerdote. Ahí está ¿Cuántos hablando son de dos personas, no de una. los atributos de Dios? ¿Cuáles son? Pero espérate, aquí no está hablando de atributos, aquí está hablando que dos personas, dos tienen misiones totalmente diferentes. Uno de gobernar y el otro de hacer el sacerdocio. Bien. A mí no me está diciendo que son dos personas. Porque entendés que tiene dos atributos distintos. Este, ¿Qué versión estás son dos leyendo tú? personas. Reina Valeria Gómez. ¿Qué Reina querés que te Valera lea? Gómez. ¿Cuál quieres que Ok, te lea? lo puedes ver en el hebreo. No, no lo tengo acá hebreo. Este es Bueno, King James. o no sé, o otra versión, nueva traducción viviente, Reina Valera, Jerusalén. o otra traducción Ah, que tenga. Jerusalén, tercera edición. La Jerusalén, lee la Jerusalén que es mesiánica, pero está bien. Llevará insignias reales y No, se la sentará. Jerusalén es católica, es que es la cosa. Bueno, pero dentro de las traducciones que hace del hebreo, la tercera de Jerusalén es la que mejor traduce. Sí, sí, no, las traducciones católicas son muy buenas. Dice el Léemela la 13, y católica. edificará el templo de Yahvé y llevará las insignias reales, Ujú. y se sentará el dominador en su trono, y hará un sacerdote a su derecha y un consejero de paz entre ambos. Si ves que ahí está más claro, si ves que está hablando de dos ricas, mira, yo no sé cómo, porque tú me dijiste que eras unitario bíblico, que Sí, eres del grupo de Selvin, ¿sí o no? Selby no tiene nada que ver conmigo. No, Yo como, soy unitario bíblico, pero no tengo líder ok, encima. ok, No, no, porque perdón, no asocies. te No, no, a pregunté mí porque me como molesta que me alguien, asocien. Porque si vos bueno, por tenés eso, alumnos, tus alumnos seguramente quieren ser independientes de ti. Que cada uno tenga su propia idea. no, tranquilo, Enseguida, no, tranquilo. asociación de porque estás Elvin, a mí ya me pone loco, porque entonces no me estás respetando a mí. Por eso te No estás pregunté, Elvin porque acá. por eso te pregunté, pensé, porque como me dijiste que eras unitario bíblico, pues lo Sí, asocié. Pero si no es así, pues disculpa, pero mira lo que te estoy diciendo. Entonces no sé cómo es que, mira que esa versión que acabas de leer está más clara. Y ahí está hablando de dos personas, de dos. Entonces, por eso yo sí. te pregunto a ti, porque tú me lo asocias él con el sacerdocio, que es rey y que es sacerdote. Entonces, ¿cómo es posible que el Mesías reconstruya el templo, se sienta en el trono y coloca un sacerdote a su derecha? ¿Para qué? ¿Para qué si supuestamente tú me dices que él también es un sacerdote? Mira, Sienta un Richard, sacerdote a su derecha. Yo no lo ajá, entiendo así, pero bueno, si vos querés entender que son dos personas, porque si tiene dos facultades, tiene que verlo como sacerdote y tiene que verlo como rey. pero ¿qué dice al final? Dice, ¿y consejo de paz habrá entre quiénes? Entre ambos, Entre ambos. ¿La palabra ambos es singular o es plural? plural, de dos personas, sí. Correcto, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, sí. ¿Qué tiene? Por eso, pero estoy diciendo que el Mesías va a poner un sacerdote, o sea que él no es el sacerdote. El Mesías, ¿cuántos atributos tiene? No, puede tener muchísimos atributos, pero el Mesías Bueno, viene y con un entre rol sus específico. atributos no puede haber este tipo de orden. Porque es que él no es levita, Ricard, te lo he dicho, él no es levita, él no tiene nada que ver con el sacerdocio arónico. Y en el templo solo puede existir el sacerdocio arónico. Y el Mesías, ¿para qué va a reconstruir el templo? Él lo está diciendo, reconstruirá el templo de Hashem. Entonces él lo reconstruye, pero él no puede estar ahí porque él no es levita. ¿A Ah, cuándo viste y en hebreo, al rey David o a Salomón metiéndose en el templo a hacer lo que hacía el sumo sacerdote? No no, podían. no lo he visto, pero una de las cosas que hizo, estuvo mal de iniciar un sacrificio fue Saúl. Ahora, lo que yo Correcto. te digo es, en Hebreos me dice de que él reemplazó el sacerdocio y a nuevo sacerdote, nueva ley. Que no, la palabra ahí no te suena. El hebreo está Ah, escrito para cualquiera, no menos para vos, porque no habla de que no. él es sacerdote y de que él implementará una nueva ley por sacerdocio. Te lo dije, Richard, te lo dije que ahí te aclara que no es un sacerdocio levítico, sino que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hebreos, ¿qué capítulo qué? ¿Es el 7? Sí, Ok, 7. pero ahí Ahí te lo está, dice yo lo que muy digo es, claro. pero lo que quiero que entiendas es algo, que se terminó el sacerdocio levítico, Pero ¿cuándo se terminó? ¿En qué momento se terminó? cuando se destruyó el templo.
¿Y dónde me puedes dar, mira, tú eres unitario bíblico, ¿me puedes dar un versículo donde diga que cuando se destruyó el templo se acabó el sacerdocio levítico? Te lo estoy diciendo ahí en Hebreos. Dime que A aquí nuevo donde diga, mira, sacerdote, mira, nueva ley. Richard, escúchame, tiene que decir así que que cuando se destruyó el templo se acabó el Ah, ¿qué sacerdocio. te ¿Cuál es el aparece en versículo? Selvi? ¿Querés el templo, la palabra específica? No, 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 no. No es que aquí, si tú eres unitario bíblico, tienes que demostrarlo con las escrituras. Bueno, espérame que busque el versículo exacto, Y donde dice yo te que lo estoy diciendo, que aquí habla que él es un sacerdocio según el orden de Melquisedec, mas sí no arónico. No tiene y nada que ver con no, el sacerdocio. porque ¿Con Arónico cuándo tú viste tenía a un Melquisedec en defecto. el templo de Jerusalén? Ah, claro, Nunca. el sacerdocio arónico cumplía el requerimiento de justicia de Dios. Bueno, en cierta manera era lo que hacía, No, porque se les no, ordenó. no, porque era por nacimiento. Ahí Correcto, fallaba, correcto, es por era por tribu. nacimiento, Es ya por que yo tribu era eso. hijo Eso de ya te lo sacerdote, dije. iba a ser sacerdote. Me guste o no me guste, era sacerdote igual. Bueno, de Y todas esto no maneras es no me has así, presentado, Ricard, no me has presentado el versículo que diga que el sacerdocio levítico se acabó cuando se destruyó el templo. porque estamos hablando y estoy con el texto en la mano buscándolo exactamente. Bueno, Si me adelante. esperas un Entonces, me segundo, gustaría que me lo dieras para poder seguir avanzando, Ricard. sigue avanzando. Para un cachito que estoy buscando el Pero texto. yo te hago una pregunta, ¿tú de qué país eres? De Argentina te dije cuando empecé. Pero tranquilo, tranquilo, no te sulfures. Y Sí, la sí. pregunta es, yo no sabía, porque la verdad este término para mí es nuevo. Yo jamás en ¿Cuál? mi vida había escuchado unitario bíblico. Ahí allá, digamos, donde tú Sí, te pues reúnes. para mí Jesús es un hombre normal. ¿Para ti cómo No, es? no, sí, claro, obviamente, obvio que es un hombre. Y Jesús qué es ahora? Un hombre, o sea que si es un hombre normal como tú y como yo, solo que él fue obediente y tú y yo no lo somos. Exacto. Pero no es Dios. No es que es Por eso imposible, soy es que unitario. Dios no es hombre ni es hijo de hombre, eso estamos claros. No, obviamente. ¿Para qué estoy entrando en Hebreos? Sí, estoy esperando que me deje el versículo ese. Mm, No, no lo encuentro con facilidad. No lo tengo en la mente. Espérame un segundo. Ahora vuelvo. No puedo cerrar el micrófono. Quiero buscar con el Google, donde dice el texto exacto. Ok, adelante, búscalo, tranquilo. Mientras tú los vas buscando, señores, vamos a darle tap a la pantalla. Ya es para que vamos a llegar a los 100K. Si llegamos a los 100K en pocos minutos, seguimos. Si no, paramos acá. Libro de Hebreos. Nuevo sacerdote, nueva ley. 7:8. Acá me lo dio San Google. Adelante. Hebreos 7, versículo del 11 al 11 al 20, pero creo que termina en el 20, si no me equivoco. Mm. Y arranca en el 20. Y por tanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. Mientras este que fue bajo juramento, por aquel que le dijo, juro al Señor que no volverá atrás, y eres tú sacerdote para la eternidad. O sea, lo nombró sacerdote en un juramento para la eternidad. Ujú. Para una mejor alianza resultó fiador Jesús. ¿Y con qué Biblia estoy acá en la Jerusalén? Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, la muerte les impedía perdurar, pero este posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. Ok. Definitivamente, a los que por él se llegan a Dios, ya están siempre vivos para interceder en su favor. O sea, está Ajá. hablando de que la intervención de este nuevo sacerdocio que está teniendo Jesús es para la eternidad y que ya no es más como los sacerdotes anteriores que la muerte les impedía perdurar. Ujú. Así que un sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día a aquellos sumos sacerdotes primeros por sus propios pecados, así se hacía en el día de la expiación. Eh, Eso te lo aclaro yo, ¿no? Luego por los del pueblo
y realizó una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. O sea, ahí te está diciendo bien claro, la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra y del juramento posterior a la ley nombra a uno que es el Hijo perfecto para la eternidad. ¿Quién es ese sacerdote? El que dio su vida en sí mismo. O sea, que el sacerdote que está nombrando acá es el que se dio a sí mismo su sangre, pagó el pecado y no tiene que hacer otra vez expiaciones por sus propios pecados. Ya, Creo que del ya 20 sé, al Ricardo, 28 te lo está aclarando bien claro quién es el sacerdote que está ya arriba. sé, Ricardo, dónde está ya sé dónde está tu interpretación acerca de este texto, porque el texto es muy claro. El sacerdocio de Melquisedec es totalmente el sacerdocio levítico. Entonces aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, muchos dicen que Pablo, pero la Pablo, realidad es que no se sabe, Pablo, tiene ¿ya? muchas coincidencias escriturales. Digamos que sea Pablo, ¿no? Del escritor, pues en realidad en el momento no me preocupa. Y aquí está hablando muy claro que es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec, ¿cuál era? Porque tú me estás diciendo que el sacrificio, yo te hago una pregunta porque eso fue lo que, no, lo que me logró confundir de lo que dijiste. Que como, ahí dice que como Jesús ofreció en sacrificio, porque estos sacerdotes ofrecían sacrificio siempre, entonces este hizo un solo sacrificio. Yo te hago una pregunta, ¿cuál fue el sacrificio que ofreció Jesús? Ser obediente hasta la muerte. Correcto, la obediencia. ¿Te das cuenta cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Su obediencia, porque él fue tentado en todo, pero fue obediente. Ese fue su sacrificio, que él se sacrificó para ser Pero obediente en siempre. todo Entonces, caso la pregunta mira tenés que haberme totalmente. dicho, Entonces, la invitación, ¿cuál es la obediencia? Esto es un sacerdote, esto es figurativo, no significa que él es un sacerdote. Eso no significa que el Mesías sea un sacerdote, porque el Mesías es rey, se va a sentar en el trono de su padre David. Entonces no tiene nada que ver con el sacerdocio. Pero esto, claro, se le nombra sacerdote porque a través de la obediencia te espía de la teshuvá, del arrepentimiento, te espía de que tú seas condenado a la muerte. La obediencia es su sacrificio porque no fue su sangre, Hechos como dice que lo dice puso por juez Cristianismo. de toda la humanidad. ¿Mm? El libro de los Hechos dice que Dios lo puso por juez de toda la humanidad. Sí, Si correcto, no tengo problema que sea juez. Él es juez, sacerdote y gobernante, porque 49 días de Bueno, Génesis pero dice hasta que venga fíjate, Shiloh. Richard, que dice que él es juez, pero ¿qué tipo de juez es? Porque el mismo Jesús dice que es juez, ¿y qué hace un juez, Enrique? ¿Un juez qué hace? Juzga, ¿Y qué juzga. le dice él a los escribas y fariseos? Yo no los vengo a juzgar. No, ahora Moisés y los no, en ese profetas momento son no. quienes los juzgarán a ustedes. Ahí Entonces, Richard, al fin, ¿quién es el que va a juzgar? ¿Él o Moisés y los profetas? ¿Quién él juzga? dijo eso estando acá, pero después que dicen los apóstoles, después que él murió y resucitó O acá sea, al tú cielo. dices que después que él resucitó cambió de idea. No, no cambió de idea, fue nombrado por Dios juez. Aquel Pero que aquí tiene rechazaron a ustedes fue Richard, nombrado escucha, por aquí es donde juez. tienes que entender cómo fue que fue nombrado juez, cómo, en qué sentido. Porque él le está diciendo que Moisés y los profetas son los que lo van a juzgar a ellos, Lo que le no dice él. en Mateo 28, le dice, toda Mira, yo te hago potestad una me ha sido pregunta. dada en el cielo y en Yo la te hago tierra. una pregunta. O sea, Jesús es juez, es abogado, es sacerdote, es rey. Pero yo te hago una pregunta. Todo ese enredo está con Pablo. Pero muéstrame en alguno de los, mira, hay que creer de Génesis hasta donde va. ¿Qué profeta? Todos los profetas, Moisés y todos, Jesús dijo, ellos hablaron de mí. ¿Cómo pintaron al Mesías? ¿Como rey, como sacerdote, como abogado, como qué? ¿Cómo qué lo pintaron? Las profecías que están dadas en los evangelios están reflejadas de lo que viene de la Tanaj, Esa no fue la pregunta. La pregunta es todos los profetas y la Torá y los profetas, ¿cómo pintaron al Mesías? ¿De qué forma? de distintas formas. ¿Cómo? De Ajá, distintas formas. dímela. ¿Cuál es la primera? La primera es que él vendría, No, me refiero como oficio. Obviamente que vendría como oficio. ¿Cómo? ¿Cuál era el oficio que ellos le pintan a ese hombre que iba a venir? ungido, elegido por Ungido. ¿Qué Dios. otra más? Ungido. Bueno, le dan dos, como ungido, sí, ungido como rey y como profeta. No habla nada de que es sacerdote, de que ¿Cómo es se ungían a abogado, los reyes? ¿ah? ¿Cómo se ungían a los reyes? No se ungen, ¿no? Con aceite de la unción. Ok. Entonces te pregunto, si ves
Que los profetas no presentan esto. Entonces hay que entender cuando Pablo hace ese silogismo, de que él es juez, de que es el abogado, de que no, esto no es en un sentido literal, Ricard, porque entonces diríamos que Pablo estaría O sea que cuando contradiciendo a los vos querés profetas. lo pasás a literal y cuando no, 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 lo yo para tomás mí lo principal, la metafóricamente. fuente principal para mí es la Torá, los Salmos y los profetas. Esa es la fuente principal mía. El Nuevo Sí, Testamento, obviamente que lo leo, pero no hay nada del Nuevo Testamento que pueda contradecir a todos los profetas. Si alguien exacto. en el Nuevo Testamento veo que contradice a los profetas, yo digo, un momentico, ¿qué está pasando aquí? Vamos a leerlo, porque es que estos son hombres judíos. Y Jesús es judío. Y ellos no van a contradecir a los profetas. Entonces yo tengo que revisar a ver qué es lo que quiere decir Estamos aquí Pablo. en ese mismo sentido, estamos los dos, porque yo pienso igual que vos. Bueno, Pero perfecto. lo que Entonces yo hay que voy es que entender vos el no querés sacerdocio de entender Melquisedec. de que ser rey de Israel, ser rey de Israel, fue la causa lo que lo pusieron en su cabeza cuando fue crucificado. ¿Por qué lo crucificaron? La causa de muerte, ser rey de Israel. Los judíos le dijeron a Pilato, sacalo porque eso él decía que era rey. Nosotros no lo tomamos como rey. Lo escrito está. O sea que la causa de muerte de Jesús fue ser rey de Israel. Sí, eso se lo colocaron ahí, él inclusive le colocan el letrero, aquí el rey de los judíos. Es obvio. Y si él Ya. resucitaba y se Y presentaba en mira, el te digo templo algo, diciendo que él hasta que ahora Jesús era el rey. resucita, mira, hasta que Jesús resucita y se va, cuando habían dicho que él era sacerdote, que él no, esto lo usa Pablo para dar explicaciones acerca del juicio, acerca de su sacrificio, de todo esto lo hace Pablo. Pablo explica estas cosas, Cuando pero Jesús dice explicando. de que su casa quedará desolada y que se terminará, y que lo que ven en el templo será destruido y que vendrán las abominaciones, las que habló Daniel, No eso está no profetizando la implica. destrucción del templo, Sí, está profetizando que todo eso se iba a destruir. Entonces ¿correcto? nadie está hablando de que él iba a ser sacerdote, pero tampoco que ese sacerdocio iba a seguir. Bueno, tú dices que el sacerdocio se abolió con la destrucción del templo, pero no hay ningún versículo que diga que el sacerdocio está abolido. Al contrario, te puedo leer la promesa de Aarón y se le dice que su sacerdocio sería para siempre. Bien, Esa es la está promesa bien, que se le da pero a los que Aarón. quieran ser sacerdote levítico lo tendrán que probar. Porque No, eso estoy de acuerdo. Ahí, yo mira, ahí entiendo que tienes toda, De Richard, Aarón, Ahí tienes toda el la último razón. murió Tiene que probarlo, que es levita. Eso sí, tienes toda la razón. levita de Tiene que la tribu probarlo. de Aarón, levita de la tribu de Aarón. ¿Sabe cuándo murió el último descendiente de Aarón? No sé, no tengo el registro. En Mesada, en la torre de Mesada. El Pues no lo último sé, no lo descendiente sé. de los hijos de Aarón murió en Mesada en el 70, en el 72. En realidad, eso fue el último descendiente de Aarón. Si no hay más descendiente de Aarón, ¿cómo puede haber un sacerdocio Pues levítico? eso está difícil de comprobar. Yo no tengo esa información, Es pero eso está que muy lo difícil que de se comprobar. quieran, y bueno, pero tenés que entender que si se murió el último descendiente de Aarón, no hay Pero más ¿cómo sabes descendiente tú de que se Aarón. murió el último descendiente de Aarón si hoy en día, tú sabías que el judaísmo hoy en día tiene proyectos para reconstruir el templo, que sabes que no Sí, lo pueden hacer, pero hay sacerdotes ya nombrados y todo, gente que son sí, descendientes de Aarón para ejercer? no, mentira. No hay Bueno, descendiente de Aarón. El último murió en el 71, en el 72, si no en la hubiese torre de Mesada. descendientes de Aarón, no se inventaran eso, porque el judaísmo no es capaz de meterse a servir en el templo. Ellos ¿Y son qué? incapaces de hacer eso. ¿Y por qué no reconstruyen el templo entonces? Ah, eso si no lo sé, brother, ahí tocaría preguntar ¿Viste? a ver por qué Bueno, no ahí pasa. está. Pero que te quiero decirte que el templo no se va a reconstruir. Y Por todos eso, están si se va a pensando que ya tienen reconstruir o no se va a accionistas. reconstruir, yo no lo sé. Lo que tú leías en Zacarías, capítulo 6 verso 12 dice que solo el Mesías lo logrará. Entonces, si los judíos lo van a Exactamente. hacer, no lo sé. Porque Zacarías me dice que el Mesías es el único que va a lograr eso. Exactamente. Por eso ellos no lo van Entonces, a si poder los hacer. judíos lo van a hacer, la verdad yo lo dudo, brother. Porque ahí Yo dice que es el también. Mesías el único que lo logrará. Por eso estoy con vos. Ahí estoy con vos. Pero para Y mí Jesús está ejerciendo, así como entonces tú me le estás dijo diciendo el que, ángel de entonces tú me Jehová, le estás dijo a diciendo, Moisés, escucha, haz todo este tabernáculo como lo viste. correcto. Entonces tú me estás diciendo que cuando Dios le dijo a Aarón que su sacerdocio sería para siempre, falló esa profecía. Para siempre no. De hecho, le dijo a su nieto que iba a ser un Claro, sacerdote por y a siempre. Pinhas también le dijo que su sacerdocio sería perpetuo. ¿Sí? Entonces se equivocó Dios ahí en la profecía. ¿Perpetuo qué significa? Bueno, y Un dice largo periodo perpetuo y de otras tiempo. veces dice para Un- siempre. La palabra en hebreo es por siempre. Va a estar no, presente siempre. no, por siempre no. Claro. De hecho, no, no.
porque de hecho el Bueno, tiempo muéstrame la palabra en escondido, hebreo, muéstrame la palabra en hebreo entonces y la definimos. no, lo hacemos otro día, pero el tema está en que yo Bueno, ahora no tengo las herramientas a mano, bueno, pero te vale, estoy Enrique, diciendo mira, de busca que las herramientas. perpetuo es un largo periodo de tiempo, no es para toda la eternidad como eterno, es Correcto, distinto. pero mira, estamos dando vueltas sobre lo mismo porque tú me dijiste que el No, sacerdocio está todo bien. terminó con el templo, pero no me puedes Sí, presentar un versículo que diga eso. Entonces quedamos en las mismas. en el libro de Hebreo te lo dice, pero si no lo Pero ahí querés no ver, no dice, importa. pero no, Ahí mira lo cómo me dice, dijiste. siento que lo tomás alegórico. No, No es no, es que ahí textual, no es dice, mira, alegórico. si lo tomamos literal, ahí no dice lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que el sacerdocio terminó cuando el templo acabó. Y te dije, preséntame el versículo, pero lo que tú me dijiste no dice que ahí terminó cuando terminó. Si lo cojas literal, lo cojas simbólico, como lo cojas, no dice lo que tú me dijiste a mí. Ok, No lo listo. dice. Vengo otro día y te traigo los textos. No Ok, hay me problema. parece excelente, Lo, pero lo ahí que, no lo quedó, dejamos no en quedó nada pausa claro. y... No, ¿por qué? Si yo te leí el texto y ahí te está hablando de que el nuevo sacerdocio es de nuestro de Yehoshua, perdón. Él es el que dispone la iglesia, la cabeza y quién es el que dirige todo. Porque no Vale, es que cuídate, Jesús Enrique, que la decidió hacer. próxima tráeme los versículos claros, ¿vale? Ok, Gracias por dale, participar. bye. Paz. Señores, yo creo que no le dan mucho tanta a la pantalla, somos 200, vamos a darle tanta a la pantalla. Y, oye Bruno, pero yo te acepté y no subiste. Vamos a darle tanta a la pantalla a todos, todos. Somos más de 200, si todos le damos llegamos a los 100K rápido. Vamos a ver si llegamos, si no llegamos, señores, los veo muy flojos en eso. Vamos a reventar ese celular, démosle muchas veces. Si todos los 200 le dan, llegamos rápido. Adelante, Bruno. Creo que faltó la pregunta del millón. Shalom y bendiciones, Argemiro. Sabemos que el orden de Melquisedec, el sacerdocio, es por obediencia, pero lo está llevando como un dogma, un cristianismo, ¿no? Es que, Que brother, va a quitar mira, mira, te digo algo. los levitas y la ley de Bruno, Dios, ¿no? Bruno, mira, ve, te dije algo. Le pregunté a él, ¿cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Porque es que las personas creen que el sacerdocio de Melquisedec era así como Aarón y que tenía un templito ahí, entonces eso es lo que ellos se imaginan. Entonces mira lo que coge. Entonces, que él es rey y que es sacerdote, pero ¿qué tipo de sacerdocio es? Ahí mismo lo está diciendo el libro de Hebreo. ¿Y cuál fue su sacrificio? La obediencia, pero no, ellos que sacerdote, que ya el sacerdocio herónico murió con el templo. ¿Dónde está el versículo? No tienen cómo presentar ese versículo. De hecho, en Apocalipsis 1:6 creo dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué iba a poder decir ahí? Es por Claro que obediencia, también porque es la misma línea. nosotros también Exacto. somos sacerdotes. Exactamente, es la misma línea que te están dando los versículos, que eso es el orden de Melquisedec, por obediencia, lo mismo que hizo Yeshua. Entonces, cuando dice Yeshua que nos hizo en Apocalipsis o en Revelaciones, que nos hizo reyes y sacerdotes, ahí se iba a dar contra la pared, porque no iba a poder darle la vuelta a la escritura o qué iba a decir O ahí. sea, nosotros somos levitas también. Sí, también, Bruno, exactamente, y mira la vamos a pregunta tener que te voy a hacer. Mira la pregunta nuestro templo. mira la pregunta que te voy a hacer y quiero que me la respondas correcta de la forma como yo te la estoy preguntando. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melec Sadí. ¿Qué es lo que te está diciendo? Sí, según del rey justo, ser justo. Correcto, es que el mismo versículo lo dice. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melec Sadí. Es decir, que tu oficio es ser un rey justo. Pero la gente, como tiene la palabra sacerdote, entonces la persona, no, es que es un sacerdote como Aarón, que ya los levitas, no, ahora es el sacerdocio de Melquisedec. Pero el versículo es exacto. Tú eres sacerdote. Mira, por eso te la pregunté a ti, para no decirla yo, para que no dijera, ay, está torciendo. Te la repito. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melec Sadí. ¿Cuál es el orden de Melec Sadí, Bruno? Ya lo dije. De hecho, Argemiro, es que la situación ahí es que viene el dogma y la teología del reemplazo. Porque dice hay que reemplazar el sacerdocio y el sacerdocio viene con la ley dada a Moisés, no la ley de Moisés, fue la ley del Eterno dada a Moisés para el hombre, ¿no? Para los judíos, puede decir. Pero ellos utilizan ese versículo para decir, ya se quitó el sacerdocio levítico, ya se clavaron las ordenanzas de la ley y todo eso, para saber qué línea de interpretación. Entonces, sabemos por dónde viene
la desinformación, la ignorancia y toda la teología de ¿Sabe que qué? tratan de hacer malabarismos para Pero poder ¿sabe qué me meter su sorprendió a mí? pensamiento. Pues a mí me sorprende porque él dice que es unitario bíblico y ellos van de acuerdo a las escrituras. Sí, pero la escritura, a la forma que te la presentó él, llega en un dogma. Mira, Bruno, todos los israelitas, yo te hago una pregunta, las 12 tribus de Israel, las 12 tribus, ¿eran todos sacerdotes, sí o no? Por supuesto, pues unos eran justos, otros injustos, y de hecho se No, pero dividió las... hablando del sacerdocio, como los levitas como tal, Sí, todas las sí. 12, te Ah, pregunto no, otra vez, las 12 tribus de Israel eran sacerdotes todos. como los levitas, Ujú. no. Entonces quiero que me leas Éxodo 19:6 y me lo expliques. Éxodo 19:6. No tengo mi Biblia ahorita, pero déjala busco. La sube sin Biblia también, no, no hagamos, hermano. ¿Qué haremos nosotros para que la gente cargue Biblia, hermano? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? Mira lo que dice. Mira lo A que dice. ver, Te pregunté, ¿las 12 tribus eran sacerdotes todos? Me dijiste no. Y mira lo que me dijiste que no. Y eso es verdad, porque los 12 no eran sacerdotes. Solamente eran los levitas, ¿correcto? ¿Éxodo 19 qué? 6. Pero este versículo dice que sí, que todos eran sacerdotes. Entonces ahí qué. Exactamente. Sí, de hecho, ese versículo lo tengo ahí guardado y tengo que checarlo muy bien. Sí. Y Mira, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. entonces, Sí, ¿no? cómo está eso ahí? Si los únicos sacerdotes eran los levitas y el Eterno le está diciendo a todo Israel que todos ellos son un reino de sacerdotes. Es decir, que todos eran sacerdotes. Entonces, ¿ahí qué? ¿Ah? Exacto, exacto. ¿Te das, Pues te das cuenta que entonces lo mismo cuando habla que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melezadí? Entonces ellos, no, ya se acabó el sacerdocio arónico, terminó cuando se destruyó el templo. ¿Dónde dice eso? de hecho, le hiciste una pregunta muy, ¿cómo se llama? Muy cierta. Si Yeshua murió, lo mataron en el 34, 35, y el templo fue destruido en el 70, había sacerdocio después de Yeshua, del Mesías. Entonces, ¿de qué sacerdocio? Es que se equivoca el sacerdocio, no. Confunde una cosa con la otra, creo. Creo que hay un poquito de confusión de la Esto al unidad. final, esto al final termina siendo un dogma mismo de las denominaciones normales que ya sabían. ¿Ya? Entonces, porque murió Yeshua y el sacerdocio siguió casi que por 40 años más ejerciendo el sacerdocio. El sacerdocio acaba de cesar sus obras cuando les destruyen el templo, porque no tienen templo. Pero sí es ¿Mm? cierto el versículo que leíste, no me acuerdo cuál fue el que dice, y entonces ustedes serán, habla de dos personas, no habla de una sola persona. Y Correcto. ahí Esa es hay, la pregunta, otra pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué dice que el Mesías reconstruirá el templo y habrá un sacerdote a su lado y habrá consejo de paz entre ambos? Entonces la pregunta es, ¿para qué el Mesías, para qué el Mesías quiere, para qué el Mesías quiere un sacerdote a su derecha y para qué quiere hacer consejo de paz con él si supuestamente él es sacerdote también? no, exacto. Pero estuvo bien la pregunta porque realmente ahí te está hablando de dos personas y se fue al pensamiento cristiano. Es una persona con tres roles, es uno en tres y ahí ya destruye lo que es la escritura, ¿no? Bueno, es lo que yo a mi Ay, manera de caray, ver. pues ¿en qué lío me voy a meter yo aquí Hola, con Alberto. ustedes? Ah, no, sí, Alberto, ¿cómo A ver, estás? Shalom, shalom. resulta que, a ver, resulta que Argimiro, hablamos de eso en la mañana, ¿verdad que sí? Estábamos Oye, hablando de eso. fíjate que sirvió hablar No de se te eso porque oye, mira, me Argimiro, salió no se el te tema. oye, ¿Ah? no se te oye. Que fíjate que me escuchas. Sí, te oigo. Shalom, Valeria. No, yo no soy Valerio, soy Argemiro. No, no, alguien, aquí Valeria está saludándome. Bueno, usted concéntrese en lo que estamos hablando acá. Después saludos a Valeria allá en tu live. Escúchame. Entonces, sirvió el tema, brother, porque fíjate que salió el tema ahora. Y precisamente ve que la gente confunde mucho esto. Parecen temas sencillos, Alberto. Y por eso le decía, por eso le pregunté. Te pregunto lo mismo a ti. Las 12 tribus de Israel, todas eran sacerdotes.
Lo que sucede, lo que No, pero espérate, respóndeme primero. ¿Las 12 tribus eran sacerdotes, sí o no? las 12 tribus, o sea, según el plan del Eterno, sí, las 12 tribus tenían que ser, las constituye el Eterno, en su plan original, las 12 tribus iban a ser sacerdotes. Correcto, pero al final, ¿quién es sacerdote? Al final, ¿quién es sacerdote? Solamente Aarón, de la familia de Leví. Correcto, y el verso 6 del 19 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A qué se refiere ese texto que me serán sacerdotes y gente santa? O sea, obediente, que los cogeré para ser obediente y llevarán mi nombre y darán a conocer mi nombre a las naciones. Ese es el sacerdocio del que se habla. Sí, Ese es sí, el o sea, sacerdocio de las tribus. aquí estamos perfectos en el sacerdocio levítico. Este es el sacerdocio levítico, pero hay que ver que anterior al sacerdocio levítico no había sacerdote más que el orden de Melquisedec. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién le traspasa el sacerdocio? ¿Quién le traspasa el sacerdocio a, a los hijos de Leví? ¿Quién se lo traspasa? Melquisedec. ¿Dónde está eso? En Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7, versículo 9, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que aquí en el verso 7 lo que se está explicando es una transferencia de sacerdocio. El primer sacerdocio lo tuvo Melquisedec. Y aquí cuando dicen cuando dices, por ejemplo, no, pero es que la gente piensa de que cuando, por ejemplo, Melquisedec dice rey y sacerdote, dicen que cumplía con el sacerdocio así como el tipo arónico, con vestidura y con esa. Claro que no, pero sí se ofrecían sacrificios. Porque lo hablamos en la mañana dijimos, por ejemplo, hablamos de que quién era, Yitro era sacerdote, Abraham era sacerdote, Job era sacerdote y Melquisedec era sacerdote. Y todos Pero a ellos ver, ofrecían. Alberto, yo aquí quiero aclarar algo. Porque aquí yo siento como si tú le estuvieras dando la razón a Ricard y aquí hay una confusión acerca de esto. En parte se la estoy dando, en parte se la estoy dando. No, pero es que escúchame una cosa. Cuando dice Hebreos capítulo 7, verso 9, por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos a Leví, ¿esto es una afirmación o es una comparación? Te pregunto. No, no entiendo tu pregunta, no entiendo tu pregunta. Por eso, porque esto nunca sabía, ningún profeta, ningún salmo habla acerca de esto. Pero aquí está diciendo el escritor de Hebreo, dice que por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Te pregunto, ¿esto es una comparación o es una afirmación directa acerca del sacerdocio de Melquisedec? De hecho, es igual que el Zohar, es una alusión para poder dar su pensamiento. Eso era lo que yo le estaba diciendo a Richard, Bruno, menos mal que lo dijiste tú y lo que le estoy diciendo a Alberto, porque Alberto lo está tomando como una afirmación, lo mismo que Richard, y eso lo hablamos esta mañana. Lo estás tomando como una afirmación, Alberto, y tienes que leer bien el texto de lo que está diciendo allí. Es que este texto lo que está hablando de un traspaso, hay que entender, lo que está hablando aquí es de un traspaso de sacerdocio. ¿Ok? Eso es lo que está aquí hablando. Por eso es que se está mencionando a Leví, porque Leví es el que va a tomar el sacerdocio. Lo que está aquí pasando, esta aplicación que está dando Hebreos capítulo 7, verso 9, está hablando de un traspaso de sacerdocio. ¿Ok? Este sacerdocio es el que está tomando ahora los hijos de Israel. Ahora, el sacerdocio que se menciona aquí concerniente a Yeshua, ¿ok? No tiene nada que ver, Por eso menciona, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio, incluso mira lo que se menciona, verso 10, porque aún estaban en los lomos de, verso 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué quiere decir la perfección? O sea, que no había sido perfeccionado ese sacerdocio. Por eso dice,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Ok? Por Porque eso, la misma pregunta que te hice, la misma pregunta. ¿Mm? Aquí, ¿dónde habla que se le traspasó el sacerdocio? Pagaba el diezmo de Leví, por aún así estando en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Nuevamente te hago la misma pregunta, porque aquí no habla de traspaso, que ese te le traspasó al otro. Entonces te pregunto, ¿es esto una comparación o es una afirmación directa de lo que se está dando, el texto? Porque esto es lo que está haciendo el escritor de Hebreo. Entonces aquí no hay una afirmación directa del texto, aquí están haciendo una comparación y es muy claro. Y esto precisamente, mira, este texto que está aquí, Alberto, si no lo sabía, esto es un midrash. Te lo digo a ti porque tú tienes más conocimiento de eso, no se lo dije a Rilla, pero esto es un midrash. Y lo podemos buscar y verlo para que vean. esto también, esto en un midrash, esto no se encuentra en un midrash. Esto bueno, yo no le leí, no le leí en un midrash. Yo lo he leído, Alberto, te lo puedo buscar y esto está en un midrash, esto es una interpretación y aquí el escritor de Hebreo, como le está escribiendo a los hebreos, él no tiene problema con escribir esto, pero esto es un midrash. Esto ni siquiera es que lo escribió y le están dando, no, esto es un midrash que lo están traspasando aquí. Mon Mayen, aquí dice Mon Mayen, Moshe aún es cristiano, usted no sabe ni lo que está hablando, usted no sabe lo que está hablando. Es mejor que no haga ese comentario porque usted no sabe lo que está hablando. Pero no te preocupes por los comentarios, porque eso aquí me dicen de todo, pero no te preocupes. Relájate, Alberto, por favor. Primero lo que pasa es que Alberto, mira, Alberto somos muy amigos, pero aquí Alberto, y eso es que ya lo habíamos discutido esta mañana y no llegamos a ningún consenso. En la mañana lo hablamos, es que en la mañana lo hablamos y tú lo entendiste claramente, pero como aquí ahora tienes apoyo, no estamos los dos solos. No, Alberto, por eso te pregunto, porque tú ahora me estás saliendo con otra cosa de lo que tú me dijiste. Como tienes el respaldo de Bruno y el respaldo de la audiencia, cuando yo te lo expliqué, tú lo entendiste muy claro y tú dijiste que sí. No, pero es que tú estás diciendo otra cosa ahora. Tú ahora estás diciendo, mire, no me has respondido la pregunta, que si esto es una afirmación. Vamos, Arquimiro, sé honesto. No, Alberto, tú ahora estás cambiando todo, porque tú ahora estás diciendo que esto es una afirmación directa, y eso no, yo no veo afirmación. No hablamos esto en la mañana. Sí, pero tú no me dijiste eso. Mira, Pasó el sacerdocio, tú eso no, y yo te lo dije. Yo te dije, según el orden del Melech Sadí, tú me dijiste, sí, tienes razón, pero ahora me estás diciendo otra cosa. Porque escuchaste a Ricker y recibiste la interpretación que te dio Ricker ahora. ¿Sabes por qué surgió ¿sabes por qué surgió el tema? El tema surgió de la siguiente manera. Porque tú decías, hablando concerniente a la capará, tú decías concerniente a la capará que los sacrificios, los sacrificios cubrían, ¿verdad? Por eso cubrían el pecado, ¿verdad? La capará cubre el pecado, pero en Yeshua no hay capará. Yeshua no cubre los pecados, él quita los pecados. Por eso es que hace falta otro sacerdocio mayor. Bueno, mira, ahí hay otro, pero es que ya dijiste algo que tengo que interrumpirte, porque dijiste que Yeshua quita los pecados. Si Yeshua quita los pecados, entonces ¿para qué hacemos Teshuvah? No, es que no está entendiendo. Eso me sonó muy cristiano, Alberto, que Yeshua quita los pecados. ¿Cómo que quita? O sea, entonces el Teshuvah ya nos quitó los pecados. Eso me sonó a mí muy trinitario. Sería Yeshua es el medio que usó Hashem para quitar el pecado, pero Yeshua no quita ningún pecado. Eso es lo que ustedes entienden, ¿verdad? Ustedes entienden más que buscan una palabra ustedes buscan una palabra para llevarme las contrarias. Pero ustedes entienden a qué le estoy diciendo. Yo te lo aclaré a ti. Por eso no es bueno hablarlo aquí arriba, porque por eso siempre lo hablo contigo. Y cuando yo lo hablo contigo allá tú quedas convencido. Pero como aquí ahorita tienes audiencia y tienes aquí a otros, por eso te rehusaste. Pero en la mañana estabas bien convencido. Alberto, mira, primero tú estás revelando conversaciones privadas, que eso no es legal en Estados Unidos. Y segundo, tú estás cambiando ahora lo que tú me dijiste. Yo no estoy cambiando nada. Lo que te estoy diciendo es que el tipo de sacerdocio, el tipo de sacerdocio. O sea, mira la pregunta que te voy a hacer para ver, porque es que a mí, yo veo que tú estás en la posición. No, te necesito hacer solo una pregunta y te dejo hablar.
una Con sola. ese juego no me Espera, venga de espera, preguntas y palabras, porque eso se lo hace a la gente, pero yo no. espera, Con espera, ese te voy a juego hacer no una me, pregunta. Escucha la pregunta que te voy a no hacer. me venga con ese juego a mí, No, no, porque yo conozco el juego tuyo. no, no, eso no es ningún juego, yo, pero Yo escucha lo que te conozco voy el a decir. juego tuyo, yo Escucha, conozco tus esta es una reglas, conversación yo seria. conozco tus reglas, yo conozco cómo tú juegas. No, no, esto no es ningún juego. ¿Qué es lo que te voy a decir? Porque yo veo que tú estás en la posición de Richard. Entonces te voy a decir lo siguiente. Entonces tú dices, porque de acuerdo a lo que tú me estás diciendo y lo que yo te entiendo es que Jesús es un sacrificio humano. Eso es lo que tú estás tratando de decir. No. Eso es lo que tú estás entendiendo. Tú sabes Brother, cuál es mi pero te lo estás postura. diciendo. No. Tú sabes cuál es mi postura, Argimiro. Tú siempre, no me trates de dejar mal delante de la gente, Argimiro. Tú sabes cuál es mi postura. Yo te estoy Tú sabes preguntando, cuál pero te es, estoy preguntando porque de Argimiro, acuerdo a por lo que tú me favor. dices, eso es lo Argimiro, que das a entender, brother. Argimiro, tú sabes cuál es mi postura. No me No, trates de Alberto, dejar mal escúchame. delante de la gente. Escúchame, una cosa es que yo Argimiro, sepa, una cosa es que yo sepa y otra que aquí hay Argimiro, 200 no personas. me Y lo trates que de tú estás dejar mal diciendo se delante de la entiende así. gente. No me trates de dejar mal delante de la gente porque tú sabes mi postura. Mira, pero Yo he compartido contigo, brother, pero es que tú no yo he dejas hablar, compartido, brother. Argimiro, yo he compartido contigo en vivos y tenemos la misma postura tú y yo. Pero escucha, ¿Ok? tú no me entiendes, brother. Escucha la pregunta No que me yo te trates estoy de dejar haciendo. mal de la gente porque tus No, no, palabras, no, 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 tú no. me estás Escucha diciendo, lo que te tú voy. me estás No, brother, pero tú vas a delante si de no la dejas gente, hablar es muy complicado. delante Si de no la dejas hablar gente es me estás complicado. diciendo, delante de la gente me estás diciendo que yo estoy diciendo que Yeshua es un sacrificio, cuando tú sabes Brother, que yo brother. no creo eso. Pero ahora, bueno, mira, me vas a dejar hablar porque así no se puede hablar. Y es que escucha, Dale, una cosa es que yo sepa tu postura y otra cosa es que aquí hay 200 personas y de acuerdo a lo que tú estás diciendo se entiende así. Por eso yo te pregunté. Bueno, se fue Alberto. Adelante, Bruno. No, sí es que, pues yo no puedo, ¿para qué hablo si se están hablando y no, bueno, no se puede hablar, no hay conversación ahí, ¿no? Pero de hecho, sí, es que sí, realmente sí, lo dijiste muy bien, se escuchó muy cristiano que Yeshua quitó el pecado, pero yo por eso dije, pues Yeshua fue el medio que utilizó Hashem para quitar el pecado, porque Yeshua no quita nada, pero puede ser el medio, de hecho, Es que de yo hecho, le, es que yo le estoy si Yeshua diciendo, quita el él dice que pecado, él dice que yo entiendo su postura, yo la entiendo. Pero como lo está diciendo y aquí 200 personas, yo conozco la postura de él y le hemos hablado. Pero como él lo está diciendo, que le dijo que le daba la razón a Richard y estoy diciendo, su brother, se entiende. Lo que tú estás diciendo se entiende que es un sacrificio humano. Por eso le pregunté para que él corrija la idea, pero él comienza a decirme que no, que yo lo estoy, no. Yo, porque lo que él está diciendo se entiende así. Y eso, por eso yo le dije, brother, eso se escuchó muy cristiano. Se lo dije, pero no quiso escuchar. de hecho, lo que dijo Ricardo ahí, cuando habla que lo mataron porque quiso ser rey y todo, no lo mataron porque era rey, sino se quiso ser rey, sino por sedición, ¿no? Y ese no fue ningún sacrificio. El sacrificio lo está diciendo como el orden de Melquisedec, sé por obediencia. Su obediencia fue en vida. Ya cuando lo mataron los romanos no hay ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque Hashem no acepta sacrificios humanos, más aparte fue un asesinato ahí en la cruz. Y ni siquiera fue en el templo, ni siquiera había un Cohen que tenía que hacer todo ese proceso para hacer un sacrificio aceptable a Hashem. Es muy diferente ese pensamiento a lo que nos trató de meter Ricardo, ¿no? Correcto. Eso es lo que yo quería que Alberto corrigiera, pero él lo tomó por otro lado. Estoy diciendo, brother, es que eso se escuchó así porque así lo está entendiendo la gente. No, que yo la conozco. Obviamente yo la conozco. Pero, o yo no sé si es que yo entendí mal, Bruno, pero se escuchó o no se escuchó en esa línea cristiana. No, sí se escuchó, por eso fue lo que traté de aclararlo en su momento. De hecho, ya subió Joseph y es aquí el mediador entre el cristianismo y nosotros. A ver, Joseph. Adelante, Joseph, tú que eres un mediador Joseph, tú que eres un mediador entre los unitarios y trinitarios, por favor. Shalom, shalom, tranquilos. Mantengamos todo esto en shalom. A ver. Algemiro, hay algo que lo que usted dijo me gusta y eso que yo creo que es lo correcto. Nosotros debemos basarnos en la Torá, la Tanaj, obviamente los escritos de los profetas. Yo le pregunto y hago una pregunta para todos. ¿Qué profeta profetizó el cambio de sacerdocio? Una pregunta al aire, ¿eh? Cada uno se responderá. Ahora, vamos a asumir que el libro de Igeret HaTochacha, el libro de a los hebreos lo escribió Shaul. Vamos a asumir eso. Shaul es un jajam, un perush. Él está
interpretando en Midrash Agadá, ¿ok? Lo que él entendió, ¿ok? Pero no vas a encontrar en la Torah ni en el Tanaj ninguna sugerencia acerca de cambio de sacerdocio. Ahora bien, la razón que en este momento los levitas y los Cohen no están ejerciendo su labor es porque no hay Beit Hamidash, no hay templo, obviamente por lo que ya sabemos, la destrucción. Y obviamente también sabemos por qué pasó todo esto. Porque por un momento, imagínense por un momento, se levanta el templo. ¿Ok? Seguramente, pues volverían a sus labores, ¿cierto? Porque recordemos que en el templo no solo se ofrecían sacrificios por el pecado, sino distintos korbanot por distintos motivos. Entonces no podemos generalizar. Ahora, el amigo que nos precedió dijo, a ver, el último Cohen murió en el año 70. ¿De dónde sacó esa idea? O sea, ¿cómo puede confirmar una persona hacer una afirmación de algo que desconoce? Es más, hace 15 años, en México, encontrar en México a un mexicano que tenía 80% de ADN de Coanín. ¿Cómo puede decir una persona que no existen? Seguramente que lo hay. Es más, hay un libro. Disculpa, Joseph, yo encontré uno en Las Vegas y era un Cohen que unos rabinos me estaban diciendo que él era que venía de la descendencia de Leví. Claro. Pero como el sacerdocio no está, bueno, el templo no está en pie, pues él no puede ejercer. Claro. Ahora bien, Pero mira, Joseph, yo te hago una pregunta. Y hay un mito que habla Joseph, de la ciudad yo de te hago San una Mateo. pregunta. Porque es que, bueno, Alberto dijo que no, y se bajó enojadísimo. Pero, brother, yo eso lo escuché así. Yo así se escuchaba, así se entendía. Que yo conozco la postura, yo la conozco, pero eso se escuchó muy cristianizado, brother. Yo no sé si es que tú lo entendiste, o fui Bruno y yo que no entendimos. Pero eso se escuchó así. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que hay términos que por decir que hay que manejar, y yo creo que Alberto lo maneja muy bien, como ustedes también, lo que es la capará y el kofer, ¿ok? Que vienen de la misma raíz, de Kippur, ¿ok? Lo que hace el Mashiach es una cobertura, ¿para qué? Para que obviamente el Santo Bendito pueda poner Ruach Kodesh para empezar a purificar nosotros mismos, porque al final de cuentas el que otorga la liberación de tus iniquidades es el Santo Bendito. O sea, no es esa salvación de que ya entendemos eso. Entonces, obviamente, eso lo que hace es que nosotros, estando en un estado de impureza, ¿ok? Pasamos a un estado de pureza, justamente porque por la protección del Sadik, que hace una cobertura, una capará. ¿Para qué? Para que el Ruach Kodesh se pueda manifestar en nuestra vida, pero por nuestra obediencia. Y podemos obtener la liberación de nuestras malas acciones, de nuestras malas actitudes, y hacer la corrección y llegar al Santo Bendito a servirle, y vamos seguramente a internalizar la Torah. Esto es un proceso que va a llevar quizá a muchos toda una vida, pero esto es un proceso, pero necesitamos la ayuda del Tzadik. Entonces, son conceptos que ya lo manejamos claro, pero yo creo que Alberto lo quiso explicar, seguramente lo podría explicar muchísimo mejor, pero no sé qué pasó. Yo he hablado muchísimas veces con él de estos temas, lo tiene bien clarísimo él, pero obviamente al decir que el Mesías perdona el pecado, suena algo más o menos así, algo cristiano, pero en realidad no, seguramente que no quiso decir eso, ¿no? Es algo mucho más profundo que yo creo que ya lo conocemos acá. Okay. Dale, Bruno, un minutico para que le demos paso a Shema. Ok, de hecho, cuando en las liturgias del templo y todo eso, cuando dice cambio de sacerdocio, no te está hablando de que cambie y cambio de ley, no significa que cambie la ley de Dios. Sabemos que es cambio de sacerdocio por la ley que ellos, las diferentes ofrendas
por los sacerdotes y las diferentes leyes de cada ofrenda. Sabemos que está el Corbán Tamí, el Corbán, el que va del animal y el de Pesach, ¿no? Pero es diferente. Entonces, cuando en el cristianismo se interpreta que cambio de sacerdocio y cambio de ley, piensan que están hablando de la ley de Moisés, pero no está hablando nada de la ley de Dios. Eso yo pienso que es por el desconocimiento de lo que están leyendo, ¿no? Pero Shema, saludos. Shalom, shalom. Shalom, mi estimado Bruno, mi estimado Argimiro y mi estimado Yoser. Sí, es tremendo, Argimiro, el tema porque, por ejemplo, el libro de Hebreos no está haciendo una afirmación en cuanto a la parte sacerdotal. Cuando se hace una afirmación hay que buscarlo en lo que es la Torá. Y en el concepto de la Torá no aparece ninguna tal afirmación. De hecho, el verso 5 del libro de Hebreos, capítulo 7, dice: